¿Te gustaría que tu organización tenga una visión de negocio con sentido humano? Entonces no debes perderte el Foro ERIAC 2023 Evolving Business with Human Sense, evento en formato presencial y virtual donde podrás escuchar temas de negocio, talento, sentido humano y tecnología. Te esperamos este 31 de mayo y 1 de junio en Cintermex. Encuentra la información completa en foroeriac.com.mx. Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Con más de 55 años, somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ramiro Garza Leal, director general de Wisdom Consulting y asociado de ERIAC Capital Humano desde hace muchos años. Hoy está con nosotros Guillermo Dillon, director general de CAINTRA Nuevo León. Guillermo es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Monterrey, con maestría en Administración de Negocios por la Escuela de Liderazgo Global Thunderbird, Phoenix, Arizona. Actualmente se desempeña como director general de CAINTRA, presidente también del Consejo Superior de los Colegios del Liceo de Monterrey y también está en el Consejo Directivo de Sociedad y Fundación Núcleo Familiar AC. Y precisamente esto es lo que nos trae hoy en esta conversación. Guillermo, qué gusto saludarte y tenerte en el podcast de ERIAC. Gracias, Ramiro, y gracias por la invitación de ERIAC y de Rebeca y del consejo a este podcast. Me encanta tener esta oportunidad y hablar de este tema tan fascinante y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Y me da mucho gusto, tú y yo conversamos previo a esta reunión y decíamos, este tema de la familia es un tema que es importante abordarlo y tú tienes mucha experiencia en tu labor en la fundación del núcleo familiar y qué bueno que aceptaste conversar de este tema y que nos compartas tu experiencia. ¿Y qué te parece si empezamos? Este tema de la familia, Guillermo, trae muchos matices y también la familia como núcleo principal de la sociedad, pues ha vivido muchos cambios. Entonces, ¿qué nos pudieras compartir de tu visión de la familia para entrar en materia? Claro, pues mira, nosotros como asociación no en ningún momento, Ramiro, buscamos generar ningún tipo de polémica con corrientes ideológicas actuales o recientes. Nosotros tenemos la firme convicción de que nuestra apuesta es a fortalecer a las familias con contenidos positivos. Sentimos que la familia en su modelo tradicional ha sido desafortunadamente muy menguada, muy golpeada, muy atacada en las últimas décadas. Y la familia pues data desde el origen de la sociedad. Un hombre y una mujer se juntan para toda la vida, procrean, tienen hijos y eso es la esencia y el núcleo de una familia y esa es a la que nosotros estamos buscando fortalecer y ayudar en un tono positivo. Desde luego, hay familias disfuncionales que ya falta uno de los papás o incluso ambos y entran al quite los abuelos o los tíos y demás. No por eso dejan de ser familias, pero bueno, con todas ellas y con todas estas figuras de familia es con las que trabajamos para fortalecerlas y bueno, pues nosotros sentimos que ahí está la solución a gran parte de los problemas de la sociedad, entonces por eso esa es nuestra apuesta, Ramiro. Excelente, de acuerdo contigo, Guillermo, y a fin de cuentas yo creo que el núcleo familiar trabaja con la situación que viva la familia, ¿verdad? En cualquiera de la situación que estén enfrentando, ¿no? Y estamos conscientes de ellos y estamos conscientes de que no hay familia perfecta, no la hay ni la va a haber y de lo que se trata es cómo armonizar. Sabemos que el modelo de la familia es el mejor modelo para convivir, lejos de ser perfecto, pero está demostrado a lo largo de miles de años que es
es el mejor modelo natural para la convivencia íntima de los seres que forman una sociedad. Es el núcleo de la sociedad, vamos a ponerlo así, y hay que cuidar a la sociedad desde su núcleo, que es la familia. Y fíjate, y eso lleva a la pregunta que quiero hacerte. Definitivamente la familia juega un papel importante en la formación de las personas. Ahora, ¿cómo impacta el que una persona tenga un núcleo familiar estable para que pueda tener un buen desempeño en las organizaciones? Es decir, que pueda alcanzar esos objetivos profesionales que requiere como integrante de una organización? Entonces, ¿qué nos puedes platicar de la importancia de este núcleo familiar estable? Nosotros partimos de la hipótesis de que es determinante la estabilidad de una familia, el amor, el respeto y la buena convivencia de una familia para el futuro de las personas que forman esa familia, para el éxito y el futuro. Debo de ser claro al decir, hay excepciones, hay maravillosas excepciones, gracias a Dios, de familias que no tuvieron una estabilidad y que aún así sus integrantes y sus medios encontraron un éxito profesional, una estabilidad emocional, una pareja que les llevó a una nueva relación familiar y crearon su propia familia, y gracias a Dios hay excepciones, pero como sociedad no podemos construir nuestra apuesta en base a excepciones, y tenemos que abonar todos en la importancia que tiene la familia y la estabilidad y la armonía y el amor que se respira dentro de cada familia y el respeto que se busca en cada familia para que sus integrantes saquen adelante a la sociedad. De otra manera, nos vamos a ver inmersos en muchos problemas sociales que pudieron haberse prevenido y anticipado en la familia precisamente. Y en los estudios que han hecho ahí en la Fundación Núcleo Familiar, ¿han visto una correlación en familias estables y mejor desempeño en el trabajo? Definitivamente, sí la hemos visto. Tal vez no te pueda compartir alguna estadística relevante con la audiencia, pero mira, simplemente está demostrado que un matrimonio que está sufriendo una crisis en su pareja, crisis matrimonial, y que están explorando la ruta del divorcio y la separación y demás, trastoca profundamente el desempeño profesional de esta pareja, de sus integrantes. Si los dos o uno de ellos está activo en una organización profesional, esa organización o empresa para la que trabaja se ve profundamente resentida en la productividad de esa persona por todo lo que está pasando por su cabeza. Muy desafortunado. Y entonces los planteamientos es cómo estar sensibles como empresas, cómo estar conscientes como organizaciones de que tenemos que también poner nuestro granito de arena para velar por la estabilidad de nuestros colaboradores, ¿verdad? Y que tengan un acompañamiento profesional y una consejería y apoyos profesionales para estabilizar ese matrimonio que está en crisis. Y fíjate que en esta reflexión hacia las organizaciones, obviamente llegan a pedir trabajo personas que vienen de un núcleo estable, y llegan muchas donde no está. Entonces, como organizaciones, que también eso nos interesa mucho este tema aquí en ERIAC Capital Humano, ¿qué observas que están haciendo las empresas y organizaciones para apoyar en este tema a los colaboradores? Yo, por un lado, celebro que ya hay acciones y primeros pasos en ese sentido, pero al mismo tiempo tengo el sentimiento, y lo estamos documentando, de que todavía estamos muy lejos de convertirnos como sociedad en organizaciones y empresas, por lo que ahora ya se conoce, familiarmente responsables. Una empresa familiarmente responsable
está sensible a la realidad que viven sus colaboradores en sus casas y abonan con acciones, con directrices, con recomendaciones, con medidas prácticas para que haya la armonía adecuada en la familia, el día de medio día de descanso en su cumpleaños, el estar pendiente. Por ejemplo, estamos muy al pendiente acá en CAINTRA de los festejos de los familiares de nuestros colaboradores, porque sabemos que es un día especial en la vida del papá y de la mamá. Así el festejado sea el hijo o la cónyuge, le decimos, oye, qué padre, y lo celebramos. Como también estamos muy al pendientes de enfermedades, de accidentes, de nacimientos y demás. O sea, tenemos que ser una extensión de la familia en la empresa y ser empáticos en cuanto a la importancia que tiene para el colaborador su familia y demostrarlo con hechos en la empresa. ¿Y tú ves un rol subsidiario de la empresa en formar a las personas en ese punto? Definitivamente, definitivamente. El papel que hoy juegan las empresas en la formación de sus colaboradores para que esa formación llegue a los hogares es fundamental. Muchos hogares, muchos matrimonios no tienen la mejor formación en virtudes, en hábitos, en orden, en reglas, en prácticas de respeto y de convivencia. Entonces, el colaborador que recibe una capacitación sobre el orden, sobre la puntualidad, sobre la higiene, la limpieza y todo, pues es de esperar que eso lo lleve a su casa y lo comparta con su pareja y lo comparta con sus hijos y ayude eso a mejorar la armonía, el amor, el respeto y la convivencia en casa, sin duda. Interesante, ¿verdad? Que ya hay un papel más trascendente de la empresa en esta formación y a fin de cuentas el impacto va hacia formar mejores ciudadanos, a fin de cuentas, ¿verdad? Y cuando las cabezas de las empresas estén conscientes de esa corresponsabilidad que tienen, pues van a sentir un gran orgullo y es gratificante para el dueño de la empresa abonar con acciones que le ayuden a sus colaboradores a mejorar su vida en familia. Me parece muy interesante, Guillermo, y déjame brincar a un tema que está medio polémico porque el tema de la tecnología, eh, digo, ha habido muchos cambios en la parte tecnológica en la historia de la familia y hoy estamos viviendo algo muy particular, que a veces dice la tecnología acerca a los de afuera, pero aleja a los de adentro, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué han visto ahí en Núcleo Familiar sobre la tecnología y cómo ha impactado al núcleo familiar, a la familia? Pues es todo un tema y todo un reto y no hemos terminado de bajar la ola de las redes sociales y la tecnología en la dinámica familiar. Todavía no hay, desafortunadamente, la suficiente estadística, historia como para científicamente ya llegar a conclusiones pues de los riesgos, de los daños, de la afectación que puede haber en el mal uso de las tecnologías en lo referente al ambiente de familia. Vemos en restaurantes que los miembros de una familia, cada uno está conectado en su celular y entre ellos no hay comunicación. Y lo mismo pasa en casa, durante la hora de la comida y después de comer, cada uno se conecta a su celular y se pierde esa convivencia. Entonces, parecería como que estamos apenas inmersos en una nueva realidad de la cual todavía no tenemos elementos para decir qué tanto va a afectar, qué tan nocivo es y qué medidas hay que tomar para que al contrario, no solo no se vea afectada la familia, sino que salga fortalecida de eso. Me remonto un poquito cuando el cigarro en sus primeras décadas de penetración comercial, pues la gente no estaba consciente de las afectaciones y daños que tenía para la salud
Bueno, ya en las últimas 2, 3 décadas la sociedad se ha encargado de decir, pues es verdaderamente nocivo y hay que asegurarnos de que todo el mundo lo sepa y ya cada quien decidirá si decide o no y demás. En el tema de las redes sociales parece y la tecnología parece que estamos en las primeras décadas y como que faltarían otras varias, desafortunadamente, como para ver en retrospectiva y decir, mira nada más si es nocivo y en qué magnitud y qué hay que hacer para controlarlo. Entonces, no podemos esperar a conclusiones científicas en ese sentido. Yo creo que todos tenemos que definir las reglas de uso y de convivencia de las tecnologías en casa, porque además ya estas tecnologías ya te hacen tener externos en tu vida íntima, en tu hogar, en cualquier momento, que interrumpen una plática, que interrumpen una crisis, que interrumpen un momento de convivencia familiar por alguien que no está ahí, pero que sí está ahí y está conectado a través de las redes sociales. Todo un tema, Ramiro, y hay que estar muy atentos a las ramificaciones de las tecnologías en la familia. Ahora, tú como líder de CAINTRA, realmente un rol muy importante y también en tu experiencia en Fundación Núcleo Familiar, para los que nos están escuchando, fíjate, hay dos, creo que podemos hacer esto en dos partes. Uno, cada quien en nuestra familia, qué hacer. Y luego, aquí nos escuchan líderes de recursos humanos, qué hacer en las organizaciones. ¿Qué te parece? Hablemos primero para que cada quien que va a escuchar, que nos va a escuchar en este podcast, se pueda llevar algunas recomendaciones. ¿Qué pudiera recomendarle a las personas que nos escuchan para que puedan tener un mejor núcleo familiar? Digo, en cada quien en su familia, ¿qué les podría recomendar para fortalecer este núcleo familiar? Mira, yo creo que en lo individual es un tema que primero hay que abordarlo con su respectivo cónyuge, con toda la profundidad, con toda la franqueza y con toda la seriedad del mundo. O sea, ¿qué estamos haciendo y cómo vamos a nadar y a remar contracorriente en nuestra vida familiar para no permitir que esa armonía, que esa paz, que ese amor, que ese respeto, esa estabilidad que se respira en nuestra familia se pierda o cómo recuperar lo que ya hemos perdido y rodearse de familias, de matrimonios, de ambientes, de espacios, de esfuerzos como pudiera ser núcleo familiar para tener un sentido de pertenencia de una comunidad más amplia que comparte los mismos valores, que comparte las mismas creencias en cuanto al rol de la familia en la sociedad. Yo creo que eso es fundamental. De hecho, núcleo familiar busca, pues, precisamente sumar a muchas familias a una causa en donde todos podamos entre nosotros alimentarnos, porque creemos que eso nos da más fuerza para navegar en las adversidades que tenemos, que vivimos hoy en nuestra sociedad. Eso te lo diría yo en lo individual. Y creo que la segunda pregunta es en lo empresarial, ¿verdad? Exactamente, como aquí participan muchos directores de recursos humanos, gerentes de organizaciones importantes. ¿Qué les podría recomendar para ir desde la empresa, fortalecer el núcleo familiar? Pues mira, va a sonar a comercialito y en parte pues sí, sí lo es, ¿verdad? Porque buscamos eso, o sea, que aprovechen los contenidos de núcleo familiar para circularlos entre sus colaboradores, en cierta forma. O sea, no esperaría que un director de recursos humanos busque generar contenidos para fortalecer a las familias de sus colaboradores. Y precisamente núcleo familiar, consciente de que hay muy poca producción concentrada de contenidos positivos, lo que nosotros buscamos es un aglutinador de contenidos positivos para la familia, para ser un distribuidor de contenidos para la familia sin fines de lucro, para que haya mucho material. O sea, a mí me sorprende los hermosos ejemplos y material tan valioso que hay a favor de la familia que tampoco se difunde y tampoco se aprovecha. Entonces creo que ahí
ese es un vaso comunicante que se puede explorar, por un lado. Y por otro lado, Ramiro, yo creo que las empresas tienen que explorar, hacer un diagnóstico de dónde están sus colaboradores en su dinámica familiar. Yo sé que se pueden asustar, yo sé que se pueden caer de espaldas, yo sé que tal vez preferirían mejor no hacerlo para no alarmarse, pero qué mejor que enfrentar la realidad y hacer un levantamiento de cómo evalúas la estabilidad en tu familia, cómo evalúas la relación con tu cónyuge, con tus hijos y demás, y no solamente como un diagnóstico, sino invitando también a la acción, ¿verdad? ¿Qué podrías hacer o cómo te podríamos ayudar como empresa a incidir mejor en fortalecer a tu matrimonio? Yo creo que nos vamos a sorprender de lo que los colaboradores reporten a las empresas en ese diagnóstico. Me parece que sería fundamental. Ahí lo dejo. ¿No? Y está muy bien porque parte de entender la realidad, porque como tú comentabas, en algunos núcleos familiares está el esposo, esposa, hijos, pero también la realidad es que la cantidad de divorcios es impresionante, entonces el reto de papá o mamá de estar cerca de los hijos es mucho más complejo. Digo, hay otras dinámicas o cuando hay un papá o mamá ausente. Entonces, pues creo que hay retos muy grandes que enfrentar, ¿verdad? Y mira, yo he sabido de empresas, Ramiro, recientemente que ante esta realidad, y son empresas que caen en la categoría de capital, empresas capitalmente sociables o responsables, capitalismo consciente, ¿verdad? Que ahora está tan de moda y demás, que han hecho modificaciones en los programas de viajes de sus ejecutivos de venta, ¿verdad? Simplemente desde ahí, oye, ¿tiene una afectación económica? Pues posiblemente la tenga, pero no queremos que el vendedor se la pase 4 semanas del mes viajando y que no vea a su familia, porque eso le vas a dar en la torre a su familia y a él. Y hay que ser muy prudentes y muy serios en cuanto a cuál es la dosis adecuada donde pueda convivir la familia y el colaborador que se dedica a las ventas y que está viajando a lo largo y ancho de México o incluso fuera del país. Oye, quisiera hacerte una pregunta muy personal. Bueno, tú fundaste Núcleo Familiar. ¿Qué te llevó a crear esta fundación como si no estuvieras ocupado en tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué te llevó? ¿Qué te movió? Mira, muy, muy sencillo. Yo creo que fueron 2 o 3 elementos, pero te los digo rápidos. Uno es, pues desde que entré a CAINTRA, al ser un organismo de representación empresarial, finalmente es como una asociación de empresas. Me ha tocado participar por más de 20 años en congresos de asociaciones y sus respectivos directores en Estados Unidos. Y me ha tocado ver asociaciones de todo tipo, te podrás imaginar, de lo que menos te imagines, hay una asociación de entrenadores de secundarias, de escuelas deportivas, se juntan y se ponen a entender la dinámica del adolescente en esos años y el afecto psicológico y cómo lograr el mayor rendimiento y cómo ayudarle al muchacho a focalizarse en los entrenamientos y en los juegos y en las competencias, y entre todos los entrenadores se comparten las mejores prácticas, y por eso Estados Unidos tiene los atletas que tiene y por eso el rendimiento deportivo que tienen. Podrán tener muchas deficiencias, pero en el tema de asociarse creo que son de los mejores del mundo y hay mucho que aprenderles. Y al ver tantos tipos de asociaciones durante estos 20 años, a mí me sorprendía, Ramiro, no ver nada en torno a la familia, fortalecer la familia tradicional con contenidos positivos. Luego me encontré con un esfuerzo en Corpus Christi, Texas, que es un esfuerzo de la diócesis de Corpus Christi, que tiene una estación de radio en FM que pasa música que le llaman easy listening, que es para de fondo, mientras estás trabajando, música muy agradable que te permite trabajar sin distraerte, en fin, música de fondo, vamos a decirlo así.
pero sorprendentemente entre una melodía y otra había una cápsula de reflexión que decía, ¿ya le hablaste a tu mamá para decirle que la quieres el día de hoy? Te voy a dar un consejo para que vivas mejor con tu hijo. Busca comer con él entre semana. Y se terminaba la cápsula y empezaba otra vez la música. Y me enamoré de ese proyecto, de ese concepto. Conocí al director general de la estación de radio y mantenemos comunicación. Dije, algo así tenemos que hacer, cápsulas positivas que ayuden en la dinámica familiar de la sociedad. Independientemente de la ideología de cristiana y demás, el núcleo familiar es aconfesional, está pensado en todas las personas de buena voluntad, no es, vamos, así abiertamente cristiano, pero por supuesto que las bases del Evangelio están ahí en cuanto al amor, el respeto, el perdón, la paciencia y todo eso, ¿verdad? Y bueno, yo creo que esos dos elementos fueron los que llevaron a crear núcleo familiar. Estamos constituidos como una AC y somos donataria autorizada y tenemos 7 matrimonios que formamos el consejo directivo de núcleo familiar. Tenemos una directora con 3 colaboradores, colaboradoras que son mamás que trabajan desde home office las 4 y estamos muy contentos, llevamos 5 años y bueno, todavía hay que empujar mucho la bola para que ruede a la velocidad que queremos, pero es un proyecto que nos entusiasma mucho y que vamos muy bien. Pues la verdad, muchas gracias por compartirnos esto, Guillermo. Y precisamente ahorita mencionabas a los adolescentes y jóvenes, y por allá viene esta parte cerrando nuestra edición de hoy. Quiero ligarlo con lo que decías de contenido positivo. Eh, eh, ¿Qué le recomendarías a los jóvenes y adolescentes en este tema? A lo mejor son dos preguntas, déjame hacerlo así. Cuando te refieres a contenido positivo, ¿qué sería bueno que escucharan esta audiencia, así como los adolescentes y jóvenes? ¿Qué puntos importantes trae este contenido positivo? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Y un poquito disruptiva desde el enfoque del adolescente. Yo te diría dos cosas. Un adolescente, pues la verdad es que entra en una crisis personal que trastoca también la dinámica de su familia y muchas veces cuestionan las jerarquías y la autoridad y la imagen que tenían de su papá, de su mamá, deja de ser la que tenían cuando eran niños y empiezan a ver pues, defectos, imperfecciones y deficiencias en la persona de su papá y de su mamá. Es importante que el adolescente entienda que ni él, ni sus papás, ni su mamá, ni son, ni van a ser perfectos, que tenemos que construir familia sobre nuestras imperfecciones y practicar ahí la paciencia, el perdón, la reconciliación, el respeto, el amor, y eso nos va a llevar a practicar eso en la sociedad. Necesitamos ejercitar todas estas virtudes en el seno de la familia, conscientes de sus imperfecciones, pues para aspirar, y un adolescente tiene que aspirar siempre a tener una mejor familia y verdaderamente soñar en la familia ideal y se irá dando cuenta que la perfecta no la habrá, pero siempre podrá ser la familia mejor de lo que es. Siempre es la mejora continua, aspiracional y demás. Y en cuanto a contenidos positivos, pues la verdad es que te pongo un ejemplo, o sea, un adolescente que no se le ha dicho la esencia de la intimidad conyugal en el acto sexual, por ejemplo, en el matrimonio, y cómo la persona debe de olvidarse de sí mismo y entregarse al otro por amor y demás, pues si no es eso, se cae en un profundo egoísmo que no deja satisfecho ni al adolescente, ni a su pareja, ni a nadie. Cuando a un adolescente no se le invita a ver la dimensión de la intimidad en esa dimensión, pues se va a quedar muy poquito, muy pequeño, muy a media tabla de la esencia de lo que es el amor, que es darse al otro, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, Ramiro, cuando estamos hablando de contenidos positivos.
que nos den esa luz que necesitamos para fijar estándares y llevarnos a mejores dimensiones de convivencia familiar. Y como lo que dices, estos principios fundamentados en el amor, en el respeto, paciencia, son todas esas virtudes que se necesitan hoy y siempre, ¿no? Finalmente, ¿qué le recomendarías a estos adolescentes y jóvenes que puede servir esta última parte, Guillermo, para que cada quien, con nuestros hijos, en el caso de adolescentes y jóvenes, ¿qué le recomendarías a los adolescentes y jóvenes en términos de su formación como seres humanos y profesionistas? Yo creo que en su formación tienen que incluir elementos de virtudes y de valores, y tenemos que trabajar en sensibilizar a los adolescentes y a los jóvenes en el rol de la familia en la sociedad. Cerrando la entrevista, yo te diría, los mayores problemas de la sociedad desafortunadamente nacen en la familia, y la mayor parte de la solución a los problemas de la sociedad están en la familia. Entonces, si no le decimos eso a un adolescente, si no le hacemos ver a eso a un joven, a un adolescente y demás, se va a desentender de su familia, con todos los riesgos y afectaciones que eso implica, ¿verdad? Entonces, creo que ahí está el origen y la solución de muchos de nuestros problemas, Ramiro. Y que cuando llegan a las organizaciones, obviamente eso se impacta, como mencionábamos al principio, en su rol como profesionistas, como trabajadores. Es la base fundamental. Así es. Guillermo, pues muchísimas gracias por compartir este espacio en el podcast de ERIAC Capital Humano. Realmente creo que lo que nos has compartido nos lleva a seguir reflexionando sobre este tema. Es un tema tan rico, tan importante. Hay que profundizar mucho y nos va a ayudar a seguir reflexionando, a seguir tomando acciones, y que cada quien desde nuestra familia podamos ayudar a otras familias. Muchas gracias, Guillermo. Oye, gracias a ti, Ramiro. Me llena de entusiasmo que ERIAC traiga esto en su agenda, que se hayan dado el tiempo de entrevistarme, y ojalá y sea de bien y positivo, y ojalá esto detone que todos tomemos más rol en el tema de la familia en todas las trincheras en las que participamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también a toda nuestra audiencia por escucharnos, que los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast Pasión por el Talento, y muchas gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y seguimos en contacto. Gracias, Guillermo. Gracias.